So, thank you for being here. Gracias por estar acá. Sí, tuve una situación con mi hijo. I had this situation with my son. Nothing serious, thank God. Y sí, la pasé hasta bien. Estuvimos todo el rato juntos, mi hijo y yo. Y es simplemente se torció el tobillo y eso duele mucho. Le estaba doliendo mucho, pero afortunadamente no fue nada grave. Fortunately, nothing serious. Because, you can break your leg easily sometimes. Así tan fácil como si nada. Pero en este caso, no pasó a mayores, meaning it wasn't, that serious. And so we just got to hang out for a while we were in one clinic, and then we went to another center to get the second set of images. We got an X-ray, and we talked to the doctor, and then he decided to send us to another center to get a tomography, which is more detailed. La tomografía da más detalle, entonces pueden ver si en realidad hay una fisura o no para saber qué tipo de tratamiento se sigue, porque si es a sprained ankle, se dice sprained ankle, es estar aproximadamente 15 días sin apoyo en el pie, without, stepping on your foot. Pero si es even a hairline es como un pelito, hairline crack, it's going to take probably 8 weeks off your foot. That's what the doctor said. I know, maybe it's because we're going to a rich people's hospital or something. I don't know. How long did you have to wait there, like, to get seen? Oh no, nothing. Because we got this thing. I mean, like, it depends on what you pay. I mean, we have 3 kids. They're always in the hospital, so we pay premium, so we get shuttled in. Yeah, because it's. I mean, like, I'm not joking. No estoy bromeando. Nos toca ir mucho al hospital por cualquier cosa, ¿sí? Por prevención también. Mi esposa es muy prevenida con todo y no quiere tomar, pues, riesgos. She doesn't want to run any risks unnecessarily. So we pay premium for our medicine. And premium is not that expensive either if you compare it to America, Liana. I mean, like, here is heaven. If you compare prices, you get here top service at a fraction of what you pay over there, so it's heaven. That's why many people, mucha gente como ustedes, algunos que viven en Estados Unidos, prefieren venir de vacaciones a Colombia a hacerse trabajo dental, bien sea cosmético, estético o correctivo, pues alguna cosa que tengan que hacer, porque una muelita que se le daña en Estados Unidos se le va hondo, right? If you need a crown, si necesitan una corona, how much is a crown in the States, Liana, if you know? I don't know if you know. I've never had one, but like probably a couple $1,000s, I'd say. A couple of thousand is no exaggeration. I would say minimum, like the least, lo mínimo que uno pagaría ya, $3,000. Lo mínimo, $3,000. Haga la cuenta, al cambio del peso por hoy, 3 por 5 más o menos, 15. Por ahí, póngale bajita la mano, 12 millones de pesos, una muela. 15 millones. Entonces eso es brutal. Usted se viene a Colombia y carísimo, 3 millones. Carísimo. Like, you go to coffee and croissant before you go in, because there are places like that. You go in, you have breakfast, and then you are seen by the doctor. 3 millones máximo, y eso es una locura. 3 million pesos. Compare that to 12 million pesos. It's a big difference. Mi hija tiene seguro allá en Estados Unidos. Se le cortó. Se te está cortando, Martica. Costó mucho. Espérame, algo en otro lugar. Ahí va en arrastre bajo. She's crawling. Que mi hija en Estados Unidos le toca pagar mucho cuando va al médico. Sí, Cada demasiado. vez que va le toca pagar $100, y cuando lleva al niño también le toca cancelar cada vez que lo lleva. Imagínese esa belleza, ¿eh? Carísimo, es la verdad. Sí. Entonces, ella viene a hacerse todos los tratamientos. Va a venir a hacerse unos arreglos de la dentadura, una cirugía en los ojos. Total. Todo. Yeah, it's cheaper and it's really good.
Medicine here is really good. People come here to, you know, part of the tourism of our city is to come here and get your body, you know, like improved, whatever it is. You know, if you need a liposuction, if you need any kind of job, nose, whatever, it works because you save a lot of money and it's good. I mean, granted, there are also places, hay lugares que son tipo garaje y que son peligrosísimos. Pero si tú vas a un lugar que sea muy bueno, o sea, una clínica muy buena con un doctor famoso, still, todavía, aún así, pagas una fracción ridícula. A ridiculous, a laughable fraction of what you would pay in the States for the same service or something comparable. And we're talking no, you know, like en Estados Unidos, si tú quieres que te opere un doctor que opera a las celebridades, te jodiste. You know, you have to sell a kidney, right? If you're going to go be seen by a famous doctor. But here, puedes ir a ver al doctor que opera a todas las modelos, a las reinas de belleza, y te sigue costando una fracción ridícula de Estados Unidos. Es cierto. It's true. I mean, like I have taken American friends to see, like, for example, dentists that I know. And I'm not lying, no estoy mintiendo cuando ellos dicen, me da pena. I feel ashamed that I'm paying this guy this much, because it's ridiculous. Okay? I took a friend to see a dentist, a friend, to get a tooth extraction, just to take out a tooth, para que le sacara una muela. Y le dijo que no sé cuánto era, como 40,000 pesos, 40,000 pesos. And it's a very nice office. This is not like, okay, come to my house. No, very nice office with a nice view and a nice building. And the guy has, you know, a very nice setup. Tiene una oficina muy bacana, con una buena vista, muy bonito todo en Medellín. 40,000 pesos le sacó la muela. And my American friend was like, oh no, I feel bad. I can't. I have to give this guy at least 100,000. So like at least $9? 40,000 pesos. That would be not even $10. Oh my Not God. even. Isn't that ridiculous? Yeah. And I'm not taking you to a garage, you know, like to some cowboy, you know, jawbreaker. Yeah, not taking you to a jaw butcher. Taking you to a nice guy who's legit, who's been doing that for a while, has a nice setup. Y eso es increíble. It's incredible. Vaya usted a Estados Unidos, ya tiene que hipotecar aquí en Colombia. It's true. Okay, a little bit of culture. Un poquitico ahí de cultura, but we're going to read. We're going to continue reading. Vamos a continuar leyendo. Primero, vamos a ganar un poquitico de vocabulario. El vocabulario, si no lo he dicho antes, lo digo ya y quiero que siempre lo tengan en mente. El vocabulario tiene 3 componentes: significado, forma y pronunciación. Meaning, form, and pran. Meaning, form, and pran. Significado, forma y pronunciación. Lo que quiero decir significado es, obviamente, es lo que siempre está en nuestras mentes. ¿Qué significa? Forma es como cuál es la gramática de esa palabra, porque cada palabra tiene su forma o su gramática. Ya de eso hemos hablado, como cuando digo I listen to music, que ese to no lo utilizamos en español. Si pensamos desde esa óptica, uno no dice yo escucho a la música o algo así, no existe. O sea, el uso es específico de cada palabra. Use or form is specific to each word. El uso o la forma es específico de la palabra. ¿Listo? Y lo último es la pronunciación. Urgentísimo. Si ustedes quieren hablar inglés y entenderlo también, pronunciación. Ya lo he dicho antes y lo repito, esto es un director de orquesta. La orquesta está acá. ¿Sí? El director toma decisiones con respecto a esa orquesta. Y es el trabajo que uno tiene que hacer. Para los que dicen, ¿cómo hago que mi oído mejore? ¿Cómo entreno mi oído? Entrene su pronunciación. Because if you hear yourself make those sounds, your ear is going to validate those sounds. Si tú produces esos sonidos bien, tu oído los valida y se convierten en, digamos, no solamente manejables, sino esperables, lo que el oído espera escuchar incluso de otras personas. Se crea la expectativa.
Pero tiene que partir de que tú te escuches a ti mismo, that you hear the sounds. Por eso también es muy importante que ustedes pronuncien en voz alta, que lean en voz alta, that you read out loud, porque eso ayuda a que ustedes escuchen. Y la voz de ustedes que escuchan ustedes mismos, la que estoy escuchando en este momento cuando hablo, no suena para nada similar a la que yo escucho cuando escucho el video de mi voz. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy escuchando es un agregado de lo que sale de mi boca y también de lo que está entrando por mi boca al oído interno, la vibración de los huesos, ¿ya? The vibration of everything from my chest all the way to the top of my head. Todo vibra con el sonido que se está produciendo dentro de mi boca, un resonador, bla, 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 bla. Eso resuena y hace que todos los huesos vibren, ¿sí? Y lo que yo escucho, ese agregado de lo que está dentro y lo que está afuera, es lo que identifico como mi voz. Y eso es urgente que su oído lo capte, porque ahí es donde toma como el modelo a seguir. Y ese modelo es identificable en dos formas. Cuando escuchas a otra gente hablar, lo identificas, haces como el match. Ah, ok, I got it. Y cuando lo dices, el oído también te indica, ok, yes, you made a match with what I have in my records. Hiciste un emparejamiento con lo que tengo en mis memorias de ese sonido. O sea, si tú sabes que se pronuncia house y en algún momento por error dices house, inmediatamente el oído como que, relax, go back. It's house. Lo que recuerdo que me dijiste que era house, el oído mismo indica, ok, no, sorry, not house it, I mean house. That's it. Case closed. Caso cerrado. ¿Me lo entienden? ¿O no? Es muy abstracto. Es indispensable pronunciar bien, en otras palabras. En resumen, pronunciar bien es un buen comienzo. Meaning, form, and prawn. La pieza clave para entender el inglés es relacionarme escuchando mi pronunciación. Total. O sea, en el momento en el que yo Absolutamente. aprenda a pronunciar correctamente y ya lo diferencie, lo va a hacer que entienda el de los demás. Porque lo que decimos, Liana habla muy, como diríamos nosotros, en letra pegada. Yeah. I mean, we perceive Liana as a person who talks very fast, our perception. Maybe if you compare, Liana, if you compare yourself to your friends, there's going to be one that speaks twice as fast as you do, right? So really, by comparison, you don't speak fast at all. En comparación a como ella habla, ella va a encontrar otros gringos que sí hablan en letra pegada. Pero para nosotros es la percepción, por lo que están esas novedades que todavía no hemos ubicado muy bien. Buen punto. Liana, do you have anything to say from your perception of students, people that you interact with, other Latin people that you've met, your own perception of language, anything? No, I don't really have anything to add right now. What is your opinion of Spanish? Is it hard to understand sometimes? Depends where the person is from, I think. Depende de dónde sea la persona, es más o menos complicado entender para Liana, right? Also depending on who's talking to whom. I guess if I am talking to you, it's always going to be different as if I'm talking to Marta. So you hear Marta and I are having a conversation, you can be a little, pensive about what's going on. Is that voices? Yeah, it happens to me too, like you're going to hear sometimes, even in your own language, incluso en su misma lengua, muchas veces escucha usted a locales de un área y usted queda sorprendido. Usted se va para San Andrés y Providencia y escucha a dos personas hablar de allá y quizás muchas veces no va a entender. ¿Sí? Aunque hablan español. I don't know if you remember, Liana, when Katrina struck in New Orleans and Mississippi. Back in the day, you were very young. CNN and the other national networks would send bulletins informing the people at large in America what was going on down there. And then sometimes they would take interviews with locals. And they were forced to use closed captioning at the bottom of the screen because Yankees wouldn't understand one word of what the rednecks down there were saying.
Lo que pasó en Nueva Orleans y en Mississippi hace unos años, aproximadamente hace unos 13, 14 años atrás, no recuerdo, fue que pasó el huracán Katrina y arrasó con parte de los que estaban cerca al Golfo de México, entre ellos Nueva Orleans, que está en Luisiana, y parte del sur de Mississippi, un estado aledaño. Y la gente de estos lugares, sobre todo Mississippi, hablan un inglés que es muy diferente en su entonación, en su carácter, al de los del norte, que serían los Yankees. Los Yankees y los Rednecks hablan muy distinto. Entonces, cuando ocurrió ese desastre y CNN mostraba entrevistas con los locales, muchas veces tenían que poner abajo el texto porque no entendía la gente, a su propia gente. Sí, American versus American. You're like, what? ¿No entiende? I Sí. always hear that about costeños in Colombia. Costeños, total. Mhm. Yo le hablo a there- un costeño, ¿Hay costeños yo en la entiendo. clase? Who's costeño? Raise your hand if you're costeño. Camilo es costeño, ok. Uno habla con el costeño. You talk to the costeño. You understand, no problem. But when you hear the two costeñitos, that's it. So, se acabó. No hay nada que hacer. Usted escucha a los costeños, ya usted no sabe qué están. And I speak Spanish, so I should be able to understand. But that's an erroneous expectation altogether. Liana no va a entender muchas veces la gente de Irlanda, de Escocia, yéndose uno más lejos, más lejos. Escocia habla inglés. Irlanda habla inglés. Inglaterra, partes de Inglaterra, Canadá, Australia, India, Sudáfrica, todos esos lugares hablan inglés, pero son tan diferentes que muchas veces uno no entiende fácilmente, hasta que se acostumbra. Nos pasa a nosotros con los españoles, right? Además de eso, diferentes expresiones que se utilizan, right? And so for Liana, she has a whole continent down south, except in Brazil, where everybody speaks different varieties of Spanish, which makes it very romantic for Liana. So, every time I go to a new place, I'm completely like I'm learning new stuff. Yeah, and it happens. Also to us, only that we have, let's say, more tolerance because we operate in the language. But exactly the same happens to us as to Liana. If I go to Ecuador, there are going to be things that I'm going to be for a minute like, like my eye is going to go lazy a little until like, okay, I got it. Hasta que por fin la coge uno, right? Anyhow, pronunciación. Como lo dijo Sofía Valencia Buitrago, pronunciación es lo que hay que jugar. Yeah, it's a game. Enjoy it. Disfruten la pronunciación. Háganlo su esfuerzo de a diario. Imitar esos sonidos. Because the rest of the learning is going to be relatively easy and done by machines. Pero la pronunciación es esta la máquina. Hay que pronunciar. So let's pronounce with Liana. Yay! We have all these words. Crazy words. Ya habíamos visto algunas de estas. Vamos a ver más de la lista. We're going to read words. Presten atención. Algo interesante de estas palabras, de estos ejemplos, es que hay sílabas que básicamente ¡pum!, se apagan. They turn off, se apagan. ¿Ok? Que es muy interesante porque la fonológica del español es casi que exigente de que cada sílaba se respete y se pronuncie. En inglés, algunas sílabas ¡pum!, se reducen tanto que hasta se pierden. ¿Sí? Muchas sílabas de una palabra en inglés salen volando como una pepa de guama, como una pepa de aguacate, y sale volando. Se fue. Squeezed out completely. Clean. En ocasiones, clean quiere decir no queda ni el resto. No dice, ¿pero qué se hizo esa sílaba? Se perdió. Example 1. How do you pronounce this word, Liana? Look at it here. Actually. Yeah. You can say actually, or you can also say actually. When you speak very fast, you can Actually. say
Actually. Presten atención a la novedad. These are phonemes, by the way. Liana doesn't need to know this. I'm sure that Liana, this is new to you, right, Liana? Mhm. Okay, Liana is learning with us today. Liana hoy está aprendiendo con nosotros. This is the way, Liana, for us to understand sound visually, which helps a lot because our ears are completely partial to Spanish. So sometimes we're going to take a sound and in our minds it's going to sound like something else. And so that's a trap. To bypass that trap safely, we can also look at sound and make sense of it. So that's what we use. This is called IPA, and it stands for International Phonetic Alphabet. It's not a beer, if you were thinking about beer. IPA, same stuff. Actually, ¿quién lo quiere pronunciar? Actually. Go ahead. Actually. Beautiful. Actually. Beautiful. ¿Quién más? Atrévanse, lean. Muy bien. More, give me more. Otro, más. H. Actually. Actually. Eso termina en li. Algo raro, algo interesante es este símbolo. Ese símbolo que es como una T con una S alargada juntos, es una ligatura, dos sonidos en uno, es el sonido de choza, or the sound in choose, chose. Actually, very good pronunciation. This word, Liana, how do you pronounce it normally? You pronounce it fast. Average. Dos sílabas. Average. Can you pronounce it one more time, Liana? Average. Can anyone else pronounce it? ¿Alguien más que la pueda pronunciar? Average. Puede también ser average. Yes, 3 sílabas. Pero quiero que hagamos como un compromiso acá. I want you to commit to something. Hay muchas veces diferentes pronunciaciones de la palabra. Ejemplo, how would you pronounce this very carefully, Liana? Actually, que es mucho más larga, pero yo diría, muchachos, para que atiendan a esto, yo diría que para nosotros podría ser más fácil de digerir actually, porque tiende a tener como un match, como un emparejamiento con las sílabas que vemos visualmente. Lo que es duro para nosotros es pensar que esa palabra es solamente 2 sílabas, como actually. Esa es la dificultad. Entonces, ¿qué les voy a pedir yo? Que tengamos la bondad y la generosidad de aprender la forma reducida, because it's going to make it easy for us. Va a ser totalmente fácil, porque sabiendo la difícil, que es la cortica, la larga no nos va a causar ningún tipo de problemas. ¿Sí? La que siempre es problemática es la reducida. Because it goes against the logic of Spanish. Porque va en contra de la lógica del español que ya conocemos también. ¿Sí? Entonces, por eso les voy a pedir que tengamos esa bondad, esa generosidad de, ok, está bien, se pronuncia actually. Porque sí. Yeah, that's the way it is. Average. Simplemente 2 sílabas. Average. Y esta, Liana. aspirin. 2 syllables. Pronounce everybody. Aspirin. Beautiful. I love it. Aspirin. Great. How about this one, Liana? Broccoli. 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 Sílabas. Broccoli. Remember. Recuerden, también pueden decir broccoli. But why not say just más fácil? Broccoli.
Broccoli. Broccoli. Broccoli. Me encanta. Who Broccoli. likes broccoli? ¿A quién le gusta el broccoli? A I mí me love broccoli. fascina. I like A mí broccoli. me encanta. A mí me mata. Broccoli kills me. Mhm. Me mata. Me mata in Spanish, Liana, es que me encanta, me mata. Oh, okay. A little bit more dramatic. Ay, me mata. Me mata el vanilla ice cream. Me mata. It's not that it kills you, like it gives you gas or anything. No, this word, Liana, please, in your lovely voice. Business. Yeah, business. Business as usual. Business. Business. Y uno ve como que quiere decir bucines, ¿cierto? Uno quiere. No se dejen. Resistan. Resist the urge. Business. 2 syllables. That's it. Simple. Business. Y yo sé, estas lecciones de las más retorcidas is one of the most twisted lessons, because here you are pretty much like losing your affection for syllables. Estás perdiendo el afecto por las sílabas, casi. Porque toda la vida has pensado en términos de papá, mamá, escaparatico, every single syllable. And here is like some syllables, honey, sweetie, papi, mami, bombón, tarrao, se van. Some syllables just take off and leave. For example, here, diría uno, That has ay, been the hard thing for me in Spanish, because I always want to like not pronounce the like certain parts of words. Exactly. Miren que la óptica de Liana es el opuesto de nosotros. Para ella antes es difícil pensar en que todas las sílabas se enuncian con igual vocalización o amplitud. Eso para ella es una locura. So I imagine Liana, when she's speaking Spanish, for an hour or two, she say, "Oh, my jaw hurts, oh, my ear even." Yeah, because she needs to go like blah 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 blah. Well, English, mientras que el inglés tiende a ser más como yeah, something like that. And this word que todos conocen, ¿sí? How do you Camera. pronounce? How again? Camera. Camera, right? Camera. Camera. 2 syllables. Camera. 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 Pon atención a todos estos símbolos. Camera. I'm going to explain that to Liana. Liana, that symbol means complete relaxation in the mouth. You say everything is... Camera. And you can be a ventriloquist for that fraction of a second. Say, camera. 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 Okay. Oh, a favorite. Everybody's favorite, ¿cierto? Este nos gusta mucho. Yes. How do you pronounce that, Liana? Chocolate. Just 2 syllables. Chocolate. 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 Y yo sé que ustedes tienen ganas de decir chocolate. porque es el español, ¿cierto? Chocolate. 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 Y en inglés se convierte en chocolate. Chocolate. Right? Eso es como que le metieran a uno una aguja al cerebro y como que no, ¿cierto? Me estorba. Chocolate. And the next one. Ooh, big word. Marta. Marta, cuidado con esa palabra. Cozy, yo la cambié por cozy. Marta doesn't like this word, Liana. She prefers cozy. She decided Cozy. from the very You could say get-go. comfy. Comfy. Oh, yeah. Good job, Liana. Escucha eso, Marta. También puedes decir, ¿cómo, Liana? Comfy. 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 Como que fueras así a decir confite, pero nada más hasta comfy. Comfy. Ay, Ay, una belleza, ¿no? Comfy. sí. Gracias a Dios tenemos a Liana. Yes, comfy. Yeah, because cozy can be ambiguous in that respect. Comfy. But how do you pronounce that word, the full word, Liana? Comfy. Comfy. I'm thinking in Spanish. Comfortable. The McGurk effect? Comfortable. Although some people pronounce comfortable. How do you normally pronounce it, you naturally thinking right now on the spot?
Comfortable or comfortable? Comfortable. 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 La única sílaba que es abierta es la primera, y ya después, comfortable. Pero ya sabemos que Marta va a decir comfy. Cozy. Comfy. Teacher, al final suena como no. Comfy. ¿Cómo, perdón? Al final suena como no. Comfortable. Comfortable. Es el efecto de lo que venimos hablando de la L, que la L le da como ese sonido extra que parece una O, pero no es por un la, schwa, por la L. por la lengua en la punta de los dientes. Esto, señor, esa exactamente es buen dato. ¿Sí? Esa posición extrema de la punta de la lengua allá adelante en la boca genera una concavidad en la boca, eso es muy raro, genera un espacio en la boca que suena como un schwa, o sea, un sonido de estos así relajaditos, de estos acá. Entonces lo que se inserta acá entre la B y la L, comfortable or comfortable. Comfortable. And this one, Liana. Corporal or corporal? Or Corporal. Corporal. Dos sílabas, corporal. Corporal. Oh, I love this one. Housewives, right? Desperate. Desperate. Dos sílabas, muchachos. Repitan. Desperate. Desperate. Me encanta. Recuerden que el inglés es de contrastes. Entonces, totalmente, o sea, pues, fluye con esta exuberancia, ¿cierto? With exuberance, you go like you really want to say something. And then, desperate. ¿Ah? Y mientras más se escuche ese contraste, mucho más claro para el gringo. ¿Sí? Al contraste, el revés. del principio, des. ¿Cómo termina? Desperate. Así es. Y ustedes quedan como que en jaque, como que, ay, pero no me van a entender. Le van a entender perfecto. Desperate, they understand it. What they don't understand is desperate. Estilo Sofía Vergara. I don't know. I am desperate. What? Desperate. Okay, whatever. Desperate. How about this one? Diamond. Esa vocal de la O casi que sale. Diamond. How about this one? Diaper. As a favorite when we're dads. We change diapers. You know, something that I've always done with my babies. I don't have babies anymore. Thank God. It's a lot of work. Algo que hacía yo con mis bebés era muy chistoso por las mañanas, cuando les quitaba el pañal, every time. It's like my trademark, my hallmark of how I interact with babies in the morning. I would take the loaded diaper. I mean, pee, okay? Nothing disgusting. Pee, lots of pee overnight. Orinaban pues toda la noche como lo hacen los bebés y yo les quitaba el pañal y lo ponía así alto, lo cerraba, obviamente, y lo ponía así alto y lo dejaba caer. Boom. And the babies would always laugh. All of my babies, Arthur, Jacob, and Juanita, they would have a laugh at hearing the lots of water that they had pushed out overnight. And whoop, it sounded hard. Boom. See? And that's a diaper. How? Diaper. And we have more words. Yeah, thank God. Cuenten. Every. Okay. How about this one? Every. Right? Every. Two syllables. Every. And this one, pronounce that fast, Liana. Family. Teacher, perdón, en every, ese es la V, también se pone como F, o sea, como every. Tiende a sonar como una F, pero con un poco de sonido. Yo
recomiendo sobre todo la V a principio de palabra que la pronuncien como F, pero es porque nosotros tenemos la tendencia a cerrar los labios y pronunciarla como una B. O sea, oh no, how are you? Oh, very well. Very, very well. Very, very well. ¿Ya? Entonces lo So, de la F es más cuando es al principio. al principio, sí, ahí no nos da tanta dificultad. O sea, lo digo desde mi experiencia como hispanohablante, ahí no nos da dificultad. Decir every, no hay problema. Every, no hay problema. Pero al principio sí nos mata. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra vibración, la buena vibra, vibe, it's hard for us to pronounce. We Vibe. normally say vibe. Nice Vibe. vibe. Yeah, Oh, yeah, vibe. crazy. Family, miren qué lindo, 2 silabitas. Marta puede pronunciar esa palabra, family, Family. una belleza. ¿Y qué tal, Diego? No tenemos un Diego, ¿qué? Luis. Ahí te voy a dejar a Diego. Luis. Family. Family. Tati. Family. Family, muy bien. A ver, yo a quién más. Sofía Gudelo. Family. Family. ¿Qué tal, Durley? Family. Lili Gallo. Family. Camilo George. Ay, sorry. Family. Beautiful. That's it. O sea, este truco Family. acá es tan poco. And I'm going to repeat this for Liana. Liana, this is so little. And it's at the same time so much. You get my point, Liana? This is very little. It's like, okay, big deal. We read a couple of words. But this is like a paradigm shift for these people. Esto es muy poco y es mucho porque implica un desplazamiento del paradigma, un cambio paradigmático. Toda la vida hemos visto la sílaba como una unidad estable y en este caso se volatilizó. En algunos casos se pierden. Pero como desarrollar ese gusto, esa curiosidad y esa tendencia a escucharlo y a repetirlo es genial porque va a ocurrir muy a menudo. Y ya nosotros estando interesados y habituados, así sea en un grupo pequeño, ayuda a eso, a que lo captemos fácilmente y a que no estemos siempre como en posición de defensiva. Ay, no, ¿qué es eso? Ay, no, very difficult. Ay, yeah. No, now it's easy because, okay, I understand, it's common, es común, entiendo que es común. Y eso es una gran ventaja. And this one, Liana. Finally. You can say finally. Can you also say finally? Finally. Oh, you finally Yeah. here. Family. Yeah, finally. Yeah, it all depends on how spontaneously you say it. And this is the trick, Liana, that sometimes you think in terms of the word in isolation, but most likely if you put it back into context and you're talking to your friends, you're not going to say finally. Most of the time, you know, oh, finally, it's just, yeah. okay. Oh, finally the pizza arrived. Oh, Jesus Christ, thank God. Okay, whatever. Family. This one, Liana, General. general. A ver, yo escucho a Camilo, general. General. A Camilo, general. Cami's microphone is off. El micrófono de Camilo se quedó apagado. Oh, maybe he's having a conversation with somebody else. I think so. He's in a trance, in a state of trance. Marta, como Camilo no respondió, Marta, general. General. Bueno, Marta. Marta Marta. Galván, Marta Galván. Bueno, pronúnciala y enseguida lo hago yo. Liana, can you pronounce it again? One more time. General. General. Ya no. Muy lindo, hermoso. Me encantó. How about Lily? General. Vamos a cortarlo más a 2 sílabas. General. General. ¿Otra vez? General. Ahí estás pronunciando 3 sílabas. Vamos a cortarlo a 2. General. General.
Esa es. General. Beautiful. And Durley. General. Beautiful. Very gringo. Wouldn't you say, Liana? Yes. Liana approves. Si Liana nos da el sello de calidad gringa, it's because you're gringos, my friend. Y eso, les digo otra vez, les recalco. I want to emphasize this. Si uno lo logra con una palabra, muy probablemente lo va a lograr con 2, 3, 4 y con todas. Es simplemente uno abrirse a eso, a ese esquema nuevo, a ese nuevo esquema. Abrirse, darse. Okay? Just experience it. Okay. How about this one, Liana? Pronounce it very fast, like you're talking to your best friend, your bestie, your BFF. Groceries. Exactly. Groceries. Vamos a escuchar a Tati. Groceries. 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 Hay algo por ahí raro, pero sí es groceries. 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 Cuando la pronuncias toda junta es rara, ¿cierto? Es que se Sí. traba uno como en la U Se con la S. traba, claro. Groceries. Sí. No, y Pero van a hay que ver practicarla. algunas combinaciones de sonidos que son más difíciles para unos u otros. There are words in English, also there are words in Spanish that are hard for me to pronounce. Because of the combination of sounds or whatever. Just like sounds weird when I speak it, and sometimes we get used to it and people get used to it and nobody corrects us, but we're pronouncing wrong sometimes. In our languages. Yo en mi español muchas veces pronuncio palabras muy raro. ¿Sí? Por ejemplo, algo que es muy, muy común aquí en Medellín es no decir entonces, sino entonces vamos, entonces. Did you hear that, Liana? Yeah, it's crazy, entonces. En lugar de entonces. Very common when we speak in fast. Entonces vamos, entonces vamos. And so I'm paying you with the same coin, Liana, because you're like, oh, it's gonna, it's ona. It's the same thing. It happens there and it happens here. Lo mismo, los mismos huevos de Estados Unidos son los de acá, solamente que ya son más caros. All right, so just kidding, yeah. And no, that went too far, Fabian. Thank you very much for the reminder. All right, so moving on. El que sigue. No vamos a escuchar primero a Liana, primero alguien que crea que lo puede pronunciar. Aquí está el pastelito. ¿Quién lo puede pronunciar? Who can pronounce it? Interest. Who was that? Interest. ¿Quién dijo eso? Propia Valencia voy trago. Uy, Tati, muy gringa. Demasiado. I would say too gringa. Exactly. You get claps. Great. Liana, can you pronounce it? Interest. 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 Muy bien. Super. Ooh, a favorite. Girls, you like this. You like this. I'm not being chauvinistic or anything. I think that women normally like jewelry more than men, I think. I don't know. Yeah. How think so. how do you pronounce that word, Lily? Oh my God. Mira el pastelito aquí. Esto te lo voy a explicar. Esto acá, Liana and Lily, es el sonido de la Y de yuca. Y. Jewelry. So, ¿cómo? Jewelry. Hermoso. Yeah. Right? Liana, can you repeat? Jewelry. 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 Beautiful. Aquí, esta nos mata a todos. Nos mata a todos por esta combinación de sonidos. ¿Quién la quiere pronunciar? Esta. El que la pronuncie bien es un amo del universo ya. Les voy a dar una pista. Esto acá, que lo conocíamos como el ángulo teta,
en la clase de trigonometría, es soplar por los dientes con la lengua en intermedio. ¿Sí? Como la Z de los españoles. O los amiguitos de ustedes cuando eran niños, que todo mundo tuvo un lenguasopa como amigo. ¿Cierto? ¿O quién no tuvo como en la niñez un lenguasopa? Todos no. ¿Quién no tuvo amigo lenguasopa? Todos. Yo tenía una primita que era lenguasopa. So the pronunciation is I got stuck in the sound. Okay. So you Teacher, pronounce esta parte se pronuncia math. Math. Y vamos a escuchar toda la palabra pronunciada por Luis. mathematics. Beautiful. What do you think, Liana? Very good. Very good. Liana, can you pronounce it? Mathematics. Mathematics or mathematics, right? Mathematics. Mathematics. Sophia needs to pronounce this because she's still in school, so she needs to pronounce this perfect. Vamos, Sofía Agudelo. Mathematics. 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 Te comes esta E te la vas a comer completamente, te la regalo. Tuya, adiós, goodbye. No más de eso. Math, o sea, hasta casi con la lengua entre los dientes. Mathematics. Mathematics. That's it. Mathematics. Diana, can you pronounce it? Mathematics. Beautiful. Mathematics. ¿Qué tal esta? Esa palabra acá puede significar memoria o puede significar recuerdo, como un recuerdo grato. ¿Sí? Un recuerdo. ¿Quién la quiere pronunciar? Aquí ven el pastelito. A ver, ¿quién la pronuncia? Memory. Memory. ¿Otra vez, Cami? Memory. Memories. Memory, sorry. Memory. Memory. Como decir memory, pero le quitas la O. Memory. Memory. Memories. Memory. Memory. Camilo, diga memory. Memory. Ahora diga memory. Memory. Muy bien. Memory. Yo sé que Sofía quiere pronunciar esa. Sofía Valencia. Buitrago. Teacher, pero usted dijo es memory, pero que no suene la O. Eso. Memory. Esa es. Memory. Ah, Sofía es dura. Memory. Con la única diferencia que muchos de ustedes están rodando la R. Memory. ¿Sí? Y esa R es para atrás. Recuerden que ustedes, la pronunciación de la R es otra posición extrema de la lengua. Cogen la punta de la lengua con un dedo limpio, limpias en el dedo bien, se limpian el dedo bien, lo tienen limpio, punta de dedo con punta de lengua, y va para atrás, entonces se pronuncia con la lengua atrás, memory. Can you pronounce that word, Liana? Memory. Memory. Okay. And this word, ¿quién la quiere pronunciar? Recuerden que esta combinación de símbolos, que es una ligatura, se pronuncia como la Y de yuca. Y. ¿Quién la quiere pronunciar esto? Hora. ¿Cómo? Can you repeat? Anybody? Orange. ¿Quién dijo eso? Cami. Camilo. Muy bien. Orange. How do you pronounce it in Philadelphia? Orange. Oh, you pronounce orange, right? You pronounce R. Mhm. Is that what you said? Orange. I think that's what you said. Yeah, orange. But I Because guess some they're people two- would say like more like an A sound, like Exactly. orange. Yeah. Exactly. There are two types of pronunciation. I think very commonly in the Northeast, I hear a lot orange sometimes Orange. Yeah. instead of orange. Some people say or, some people say R. Hay gente que dice or, así con la O bien cerrada,
y otros con la A abierta, R. Orange, orange. 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 Interesting. It's an interesting word. How about this one? Qué buena esta. Esta se la voy a pedir a ver, yo veo a quién voy a molestar. Who am I gonna pick on? ¿Qué tal? Marta. Marta. Está muy fácil de pronunciar. Mira aquí el pastelito. Mira. Son 2 sílabas. Probably. Probably. Una belleza, pero más rápido. Probably. Una belleza. Gringa. Marta. Increíble, ¿no? Marta is enjoying this a lot. Me too. Probably. Can you pronounce it, Liana, for us? Probably. Probably. So simple. Probably. Yeah, probably. She's probably not here because she's somewhere else, for example, right? You probably people that don't party a lot, ¿cierto? Yo creo que ustedes no van mucho a fiestas, porque un viernes tomando clase de inglés es raro. Por la noche, ¿sí o qué? ¿Quién toma clase de inglés por la noche? Ustedes le comentan a sus amigos, tell your friends, ahora que los llamen. Ay, ¿qué más? ¿Y yo qué estaba haciendo? Voy estudiando inglés. Un viernes en la noche, usted se embobó. Probably. Next. Restaurant. Oh, yes, this word. This word, vean qué tan cortica. 2 sílabas. Restaurant. Ahí dijiste 3. Resta. I like that. Restaurant. And how do you pronounce it, Liana? Restaurant. 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 So yeah, the Restaurant. A and the U like, just Restaurant. disappear. Esa A y esa U desaparecieron, muchachos. Restaurant. Restaurant. Hay algo muy interesante. Hay algo muy interesante. La T y la R a comienzo de sílaba generalmente suena como una che. Tran. Restaurant. So that you're going to hear that too. Van a escuchar eso también. Hay gente que pronuncia restaurant. Restaurant. O restaurant. Resta. Por ejemplo, la palabra árbol. ¿Quién sabe decir la palabra árbol en inglés? Tree. Mazo. How do you pronounce it, Tree. Liana? Tree. Again? Tree. Listen to that. Ella dijo tree. Como con una che. Tree. I mean, maybe not so markedly, but some people do mark it more and say tree. That's a beautiful tree. Tree. Como con una CH. Tree. Tree. Es una de esas cualidades de la T y la R al comienzo de sílaba. Just for you to know, para que lo vayan sabiendo. Restaurant. I love restaurants. I think my family take me out to restaurants when I have my birthday because they know I enjoy a good meal. You know, like dining out. Like I like to feel exotic. No, I like to feel sophisticated. A mí me encanta sentirme sofisticado y saber que tengo que coger los cubiertos bien y probar el vino y sip it and slurp it and aerate it. I feel important for a moment. Tonight that I feel important. Me encanta ir a restaurantes porque me gusta la experiencia del buen comer de vez en cuando, porque obviamente que no se puede porque se rompe el banco. Entonces hay que ir a trinchar así elegante con utensilios que brillan, ¿cierto? No de plástico. So yeah, sometimes, me encanta. Entonces sí, mi familia me lleva a comer. You know, they take me to eat Italian once a year. Because I love Italian. I love mussels. ¿Quién sabe qué son mussels? Mussels. ¿Tú sabes cómo se dice mussels en español, Liana? No. Mejillones. Mejillones. Me encantan los mejillones, que son como las almejas, que son así pues como conchitas que se cierran y adentro tienen carne del mar, pero estas son alargaditas y son negras. Se llaman mejillones en español, en inglés se llaman mussels. I love them. En cualquier salsa que la preparen, me encantan. I adore them. So they take me to an Italian restaurant every birthday to eat mussels.
Me llevan a comer mejillones en restaurante italiano cuando es mi cumpleaños, because I like to feel sophisticated once a year. Restaurant. Okay, let's continue. How about this one? This word, Liana. Different. Different. Everybody pronounce in your houses different. Different. Dos sílabas, different. How about this one, Liana? Emerald. Emerald. Dos sílabas, emerald. 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 Roll. Pronuncienla todos en sus casas, emerald. Liana, how about this one? Vegetable. Vegetable. Tres sílabas, vegetable. Vegetable. Ahí aparece nuevamente la que parece una O, bo, pero es simplemente la schwa por la L. Vegetable. Y esa T suena simplemente como una escupita. Vegetable. Vegetable. ¿Y qué tal esta, Liana? Beverage. Beverage. Eso es una bebida cualquiera. ¿Ok? Because if you say a drink, it can be ambiguous. Can you pronounce that word? Ambiguous. Thank you. Ambiguous. The word drink can also be alcoholic drink. Mhm. Puede ser bebida alcohólica. Mientras que beverage puede ser leche, puede ser agua con gas, puede ser manzana. Apple is a soda pop in Colombia. Apple. We just know it as that, apple. So, a manzana. How about this one, Liana? Bakery. 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 Qué rico. ¿A quién no le gusta el bakery? O sea, todo lo que sea horneado, los panes, pan de bonos. How many pieces of bakery can you identify from in Spanish? Do you know any names? Pan, roscón, Pastel. pastel. Yeah, Qué rico. roscón, dona. Dona, ¿Qué más? pan de queso, ¿no conoces? Pan de queso, sí. Ya, delicioso. Torta, tarta. Torta. ¿Conoces almojábana? I've tried them before, yeah. Pan de bono? Yeah, we have a Oh, you know Colombian bakery you know way here too in much. Philadelphia. Oh, Yeah. really? And you Yeah. go? Yeah, I've been there before. Okay, when do you go to stock up on stuff? On Saturday? Or every once in a blue moon? Occasionally. What is occasionally? What is that? De vez en cuando. De vez en cuando se acuerda. She remembers magically someday. She's like, like opening a drawer and then the memory hits. Un pan de Yeah, bono. pretty much. Yeah. When I have a craving for it. Is there anything that triggers the craving, like you're cleaning the banister and then you pan de bono? I think that if somebody mentions it, then I remember. So now tomorrow you're gonna go. Yeah, probably. Probably. ¿La escucharon? I got her on camera. She said probably. Le pregunté que como estamos hablando de panadería, entonces que si mañana por esta conversación va a ir a comprar. Y totalmente espontáneamente dijo probably. Probablemente. All right. Esta palabra. Catholic. Catholic. Pronúncienla todos. Catholic. Es como mathematics. Problemático para nosotros los latinos entender que puede haber ese sonido seguido de otra consonante. Problemático. Para nosotros es muy difícil. Así que esta palabra es difícil para nosotros recordarla. Quizás pronunciarla cuando la ves, bien. Catholic. Pero cuando no la va a pronunciar, mal. Se le olvida a uno. Catholic. Perdón, el símbolo ese de pi suena como una T. Perdón, el de teta. Ese es como una T, profe. Suena como la Z de los españoles. Catholic. Okay. Catholic. O sea, para pronunciar eso hay dos formas. Una forma de pronunciar este sonido de acá, buen punto. Una forma es simplemente sacar la lengua entre los dientes.
I don't pronounce it that way. Yo no lo pronuncio así. Yo no digo Catholic. Catholic. I don't say that. I pronounce cath. Cath. So there's more like, como que pego la lengua un poco a los dientes de arriba. Cath, cath. Y la muerdo un poco a los lados. La muerdo un poco a los lados y pego la punta a los dientes de arriba. Cath. Echa Catholic. pronto la O ahí desaparece completamente. O sea, ese simbolito Completamente. no aparea la O también. Ese simbolito no, ese simbolito es soplar por entre los dientes con la lengua entremetida. Cath. Catholic. Una belleza, ¿no? It's a thing of pure delight. Es una belleza. Right? Ese efecto de soplar, como dice el profe, por dentro de los dientes, es el que hace que suene como una O, pero que en verdad la anula, ¿cierto? Yes. I like that. Okay, the next one. Nursery. 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 ¿Qué es un nursery? Liana, can you explain that to us? ¿Qué es un nursery? It's like a place where children go. So it could be different contexts. Like when a baby's born, you put them in the nursery. We also have like nursery school, which is like kindergarten. You could also use a nursery for a place where plants are sold. Oh, really? Mm-hmm. Didn't know that. Mm-hmm. Nursery. So es un lugar en el cual llevamos a los niños generalmente para tenerlos al cuidado de personas, ¿sí? Podemos decir el kinder. Y también las plantas. También puede ser un lugar para cuidar las plantas, nursery. Y también existen los nursery rhymes. Nursery rhymes, que son las canciones de cuna, ¿sí? Como en español existen algunas como, ¿cuáles? ¿Recuerdan ustedes? Canciones de cuna. ¿Saben alguna? Do you know anyone? Una canción de cuna. Duérmete, niño chiquito. Duérmete, niño. Yeah. And I know many in English. For whatever reason, I cannot remember any in Spanish. I guess I always sang nursery rhymes to my kids. Yeah. So I sang, for example, 3. 1, 2, 3. 1, little 2, little 3, little Indians. 4, little 5, little 6, little Indians. Y también, row, row, row your boats gently down the stream. Y también, twinkle, twinkle, little star. Y también, the wincy winds, the incy wincy spider. Oh, yeah. Yeah, remember that? Hay muchas también en inglés y en español, no recuerdo. I don't know, muy mañé yo sí. Mi esposa dice que es que yo soy muy chiflado, que me creo gringo. That I think that I'm a gringo. My wife says, you know, she's always critiquing me too harsh. Anyway, but yeah, I love her. Remember, I love my wife. Don't ever be like, Okay, continuing. This one, muy importante. Esto es muy importante porque es parte y arte. Parte y arte, by the way, Liana, is like, what's it? I forgot. It's gone. Just part and parcel. Part and parcel in Spanish would be parte y arte. Esto es parte y arte de la cocina de todos los días. El que no tenga esto en la cocina, ¿con qué va a cocinar? ¿Sí? Liana, how do you pronounce that word? ¿Es ajo? Onion. No, Cebolla. parecida. Cebolla. ¿Cebolla? Cebolla. Onion. Cebolla. Yeah, crazy the pronunciation here, Liana. We say cebolla. 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 And that B in the middle of the word, we don't touch the lips. So we don't say cebolla. Cebolla, no, cebolla. 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 Yeah, we don't bring the lips together. We don't say cebolla, no, cebolla. You kind of round your lips, but you don't touch them together, no. Cebolla. Or cebolla. Eso es, muy bien. Cebolla. That's, how do you pronounce it in English? Onion. Onion.
And this is the last part. Don't worry. Yeah, I'm never gonna keep you up forever. I'm gonna sing you a song and then we'll be gone. Very bye-bye. Okay, right here. This one. Ay, qué rica. ¿Sí? Muy larga, al ojo, muy larga. Y en la pronunciación, súper cortica. 2 silabitas. Sepa. Separate. ¿Cómo se dice en español? La canción, la de salsa, que están, pues un merengue. Separados ahora. ¿Se acuerdan? How do you say that in English, Liana? Separate. Separate. Dos sílabas. Separate. Abres. Se. Cierras. Sepa. Sepa. Y esta palabra es muy urgente que se la aprendan. Esta es el muchos, muchas. Cuando ustedes quieren decir que muchos, muchas, mucha gente utiliza demasiado much y a lot. Pero en ocasiones es como más neutral decir esta palabra que la pronuncia Liana así. Several. 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 ¿Sí? Si alguien te pregunta, ¿hay mucha gente? Yeah, there's several people. Several people. Muy desafectado. Es que a lot y much son como demasiados. ¿Sí? Pero several es bastantes, pero sin ningún afecto. Yeah. Sí, hay bastanticos. Okay. Decimos en español. Oh, yeah, by the way, Liana, in Spanish, in our Spanish, we use a lot of diminutives to create an affectation. So if you don't feel like it's too much, it's just enough, but it's, it's a number. I'm not even going to count because I'm lazy. You say, sí, hay bastanticos. And that would be several. Hay un poco de gente. Sí, hay un poquito. Y después dice, no, hay poquitos. Eso. Oh, this word is trending on the networks and Twitter. Liana, how do you pronounce that word? Liberal. 2 sílabas. ¿Escucharon? Liberal. 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 Ya. Eso es, libro. ¿Cómo decir libro? Más o menos. Libro. And what about this one? Liana, look, very long. 1, 2, 3, 4. Veo 1, 2, 3, 4 sílabas. Veo con el ojo. ¿Y con el oído escucho? Conference. 2. Conference. ¿Qué tal esta? Liana, how do you pronounce this one? Coverage. Coverage. And this one, 2 sílabas, muchachos. History. And this one, guys. Uy, esta sí está maluquita, porque aquí es donde el gringo juega al juego del Lego. Legos. Esa es mi percepción, Liana. It's my perception. Gringos, when they have to wrap their heads around a word that comes from the Latin, that has a certain dimension, is long, what you normally do, or how you resolve this problem, this issue, is by breaking the word into 2 parts and bringing it together. Okay, so you have taquete, 2 words in one. How do you pronounce that word? Accidentally. Tara. Accidentally. Tara. Accidentally. Can you pronounce it one more time, please, Liana? Accidentally. Can anyone pronounce that? ¿Quién quiere pronunciarla? Está siendo difícil. Muy. Accidentally. Beautiful. Liana, what do you think? Very good. Una belleza. I use that a lot. Some people use that a lot in my city to sound funny. Una belleza, which is like a thing of pure delight, something like that. Yeah. And the last one, para terminar, muchachos, no los molesto más. Esta me la van a pronunciar todos. A ver, yo lo escucho uno por uno. Empieza Luis. Basically. Muy bien. Durley. Basically. Muy bien. Liliana Gallo. Basically. Muy lindo.
Marta Galván. Se fue. Tatiana. No, Basically. sí, profe, tenía el micrófono. Está muteado. Basically. Muy bien. Sofía. Sofía Valencia. O Valencia. Ay, está dura. Muy, Basically. ¿Cómo? Muy bien. Basically. Y eso es lo duro. Vos si te quejas. Pero es que pone la I sin palito, sin bolita, así, así. Simbólica. Yeah, Basically. you're right. Estaba maluca, pero lo lograste muy bien. Sonó espectacular. Durley ya la pronunció. Sí, teacher, basically, Pronúnciala otra vez. basically, Otra vez. basically. Y mientras más la pronuncias, más gringa suenas. Basically. Lili Gallo. Basically. Oh, qué hermosura. Y Cami George. Basically. Una belleza. Excelente. ¿Quién me faltó? ¿Me faltó alguien? Basically nobody. Nadie faltó, ¿cierto? Nadie. Muchachos, les tengo una noticia, un noticiononón. A big news. You accomplished a very important lesson. Lograron una lección muy importante porque es un cambio paradigmático. It's a paradigm shift kind of lesson. Es un cambio paradigmático porque siempre habíamos visto una dimensión de el hablar y ahora volteamos a otro lugar y lo admiramos, lo reconocimos, nos interesamos, fuimos curiosos y lo imitamos muy bien todos. Ay, Sofía Agudelo no lo pronunció, esa última palabra, y estaba muy callada. Cuente, Sofía. Basically. Basically, why did I even call on her? She pronounces it perfectly. Muy bien, todos excelente. Esto es de esas lecciones que son muy poco alcance, pero mucha penetración. You know, like the scope of the lesson is limited, but it's profound. Can you pronounce that word for me, Diana? Profound or The profundity, or how do you pronounce that word? Profundity, right? Profundity? I think. We're both. It's the McGurk effect. Yeah, the profundity of this lesson, la profundidad de esta lección es lo que en realidad importa. ¿Sí? And you're all here, todos estuvieron aquí prestando atención con sus sentidos, con todas sus facultades acá, y eso es de apreciarse. Thank you very much for your patience, por la paciencia, por el empeño. Vuelvo y repito, la pronunciación es la ruta de entrada fija y firme para hablar un inglés que llamemos fluido en algún momento. Esa es la tara de todos. La tara de los muchos que nunca hablaron inglés, pero que sí saben, pero no son capaces de hablar, es porque no les fluye esos sonidos. Pero es porque nunca se ocuparon de esa labor, nunca le dieron el tratamiento pertinente y lo repitieron, y eso falta muchas veces. It's what you do when you move to the country where it's spoken. Es lo que pasa cuando uno se va para un país donde se habla. Si uno se mezcla con los locales, if you mingle with the locals, empiezas a hablar como ellos porque se te pega. Pero es tanta práctica, ¿sí? Pero también depende de que tú seas abierto a eso. Hay gente que ha vivido en Estados Unidos toda la vida and they don't speak English porque no se abren a él. Aquí tenemos un ejemplo en Marta. Marta llega a nosotros Marta Galván llega a nosotros con una propuesta. Yo para el inglés no, y ahora sí quiero porque mi familia está en Estados Unidos y ella quiere. Ahora se abre. Y vean cómo cuando uno la pone a hablar, lo hace tan lindo. Marta is a good example because she really wants and she opens to it and she's doing really great. Le está yendo muy bien. Yeah? And everybody, thank you very much. Great job. Yeah. Great job. And thank you to Liana too. Gracias a Liana por estar acá, que es nuestro
nuestra ángel guardián. She's the angel. Guardian Yeah, angel. it's true. Thank you. You're welcome. Es precioso que la tengamos acá. ¿Alguien tiene apuntes, ideas, algo que quiera decir, hablar? Gracias. Gracias, Liana. Gracias, teacher. Gracias, compañeros. Yeah. Sí, yo tengo una duda. Pues no una duda. Cuenta. ¿Existe algo donde se pueda ver la pronunciación de cada una de esas abreviaciones? No la palabra completa, sino como de las figuritas. Ejemplo, de que el simbolito de este es, entonces como similar a qué se pronuncia. Buen punto. Un lugar que puede ser pues, Google, o pueden ir también a Pinterest. A mí me gusta. Wait a second. Pinterest Profe, me gusta otra mucho. pregunta, creo que ligado a Ya. eso, ahí en el caso, por ejemplo, Liana, ¿lo daría para decir sin ver el texto? O sea, sin ver, por ejemplo, perdón, separate y solamente lo otro, lo que realmente producíamos. O ya eso, obviamente ya eso es innato de ella. Sí, solamente el otro texto, el que nosotros estamos practicando. Ujú. O sea, ¿cómo digo yo? Si ver el otro texto, sabría de una vez qué es lo otro. O sea, sí se da para hacer, ¿verdad? Sí, así. No, para ella no. Para ella no, porque ella apenas hoy está viendo alfabeto fonético internacional. Ella nunca había visto eso. I don't think so. Ok. Para ella No, eso es porque natural. porque quiero hacer una comparación con eso, porque, por ejemplo, nosotros decimos que no es tan raro. Nosotros decimos psicología con S, pero en nuestro cerebro ya sabemos que va con una P al principio. ¿Sí lo ve? Es eso lo que quiero, la relación. La fonética, que es diferente a cómo se está escribiendo. Es nomás eso, una aclaración. Gracias. Un Correcto. comentario. Sí, en efecto, Liana, cuando era niña, I never knew her when she was a baby, but I'm sure because that's the method in the States, she was taught through phonics. So there's this way of teaching. Hay esta forma de enseñarle a los niños en Estados Unidos a leer que se llama phonics. Y ellos empiezan a reconocer palabras cortas y luego palabras polisilábicas. Y empiezan a tener como esa imagen de cuál es el patrón a seguir y de ahí ellos aprenden. Mientras que el método para nosotros aprender en el español es silábico. Nos enseñan sílabas primero, Liana. When we start reading, we don't learn words like you do. We learn syllables. So they teach us how different consonants and vowels sound out when they're together. Like pa, pe, pi, po, pu. Ma, me, mi, mo, mu, la, le, li. And then they make us combine those, and that creates expectation. And then after that, they teach us about stress, which is always at the end, pretty much. And that's it, we're set. ¿Sí? Entonces, que aprendemos a leer banana, banano. ¿Sí? Porque es va, na y no. But in English, it's not so straightforward. En el inglés no es tan blanco y negro. Es más bien área gris. Entonces ellos comienzan identificando palabras que llaman palabras sight words, que ellos las ven y ya las entienden, y con eso empiezan a formular su entendimiento de la lengua. Muy interesante. Pero sí, es dos modelos diferentes porque son dos idiomas que se comportan de manera distinta. Y sí, el inglés no es muy fonológico. No tiene esa lógica de emparejamiento de la sílaba, como suena y como se ve. Pero en español sí. That's something that is easy when you learn Spanish coming from English, because you can predict easily, okay, papa. What's the big deal, papa? Yeah. But when we see father, it's like, how can you make sense of that? It could be father or father. It's father. It's not this, it's that. It's crazy. But that's it. In Pinterest. Fab, if you want to send me a list of the words, I can like pronounce them and send it to the group if you want, so they can practice. That's beautiful. Why don't we do that? ¿Sí escucharon lo que dijo Liana? Que le gustaría aprender pronunciación en el grupo, no sé si. Sorry. Mentiroso. Mentiroso. Sorry, yo solamente entendí pronunciation. Mentiroso. Ah, ya está pillado.
Okay, no, what she said, lo que ella dijo fue que, ¿por qué no le enviamos estas palabras y quizás otras, maybe 400 words that I have in mind, just kidding. No, le enviamos esas palabras y ella nos las puede pronunciar en un mensaje de voz para que la conservemos. You can create a voice message and then we can keep that, your lovely voice. Podemos tener la voz de Liana como referencia, porque siempre ayuda mucho tener un modelo y repetirlo, muchachos, repitan. Estas palabras son milagrosas porque son unas palabras así todas tan reducidas, tan comprimidas y que es básicamente, como les decía antes, parte y arte del inglés. It's part and parcel of the way American English, for example, is pronounced. En Pinterest, les iba diciendo, Pinterest es una red social así como Instagram, TikTok, etc. Es una red social, simplemente ingresan. Okay, yeah, this is a new computer, so, and I don't even remember how to get in here. Pero entren a Pinterest y lo que van a buscar en Pinterest, yeah, I need to log in. Okay, maybe he remembers. Yay! Okay, I mean, convert, keep business. What is this? Not ready for business tools. Convert account, business account. In my business, I need to go back to normal. Okay, whatever. Bueno, entonces usted aquí hace como sus grupos y sus grupos por intereses, ¿sí? Por intereses. ¿Sí? Different interests. And then you start to create your groups, right? So you're gonna go IPA. IPA, pueden poner, o International Phonetic Alphabet, para que no, International Phonetic, ya les paso esto, Alphabet. Es este. Y ya ahí, pues es la búsqueda más abierta. International Phonetic Alphabet. Ya se los comparto por el chat y por WhatsApp. Okay. WhatsApp. Give me just a second. Am I in the right place? Yeah. En WhatsApp, ahí les va. Esa es la búsqueda que tienen que realizar en Google o en Pinterest o en Instagram o donde sea. Me gusta Pinterest porque es infográfico. O sea, es información y gráfico. Entonces es interesante. Me gusta. Muy didáctico. And here in the chat as well. Esto es lo que van a buscar. International Phonetic Alphabet. Que es un sistema para ver los sonidos y así se aclara porque ya con el ojo uno no se equivoca. Con el oído sí, porque siempre escuchamos español. Entonces aquí en Pinterest buscas y te aparecen todo tipo de recursos infográficos. ¿Sí? Sí, esta es la P como en spy, la B como en baby, la M como en man, sorry, wood, fall, fairy, etc. Pero habrán otros materiales, entonces busquen. Van a encontrar muchas cosas allí. Interésense por este tema, porque este tema es genial. Miren, por ejemplo, esta. La P que suena como en spit, la B como en boat, la T como en stuck. Las raras, pues, que son las que nos interesan, como esta S larga, que es el sonido de sh, ship. Esta que es sh, dificilísima, esta sí suelta las calzas, visual, etc. Esta que les decía, la T con la S, que es chip. La D con la esta, que es jewel, etc. Esto es como uno interesarse y buscar, pero esto sí es genial, es una idea genial. Les voy a dar un dato anecdótico. I'm going to share an anecdote, short anecdote, I promise. So we can all go very bye-bye. When I started learning English, cuando comencé a aprender inglés, tenía 19 años. I was old. I was an old chicken. I was not ready to learn new tricks. Cuando comencé mi carrera en aprender el inglés, que tenía 19 años, ya era una gallina vieja. ¿Sí? Ya no me entraba candela. Sí, no me pasaban 3 cocciones. Entonces, ya no tenía con qué, o sea, no tenía la misma capacidad tipo esponja de un niño que absorbe. ¿Ya? Cuando yo comencé a aprender inglés, lo comencé a aprender porque no tenía ninguna otra ruta de salida, de escapatoria, no estaba rodeado. Yo estudiaba química
I used to study chemistry en la universidad. Yeah, a complete nerd. I was a nerd. I was destined to be a nerd, a lab rat. Y resulta que muchas asignaturas ya estaban en inglés en mi carrera. Los libros, las tareas, estequiometría, matemáticas de la química, en inglés. Yo perdí ahí 20 minutos tratando de entender el enunciado. How much do you need to this with that? Comenzaba con how, ya perdido. How, cómo. Much, mucho. Cómo, mucho. Yo no entendía nada. I couldn't understand anything. So it got to the point donde llegó hasta el punto en que ya me tocó empezar a estudiar inglés. ¿Sí? Entonces estudiaba química e inglés. Es una historia larga, pero se la voy a cortar. A mí me dio. I just did this. Me dio, me surgió, me nació. Yo había visto estos símbolos de la fonética en clase de francés. French lessons that they gave us back in the day, Liana, when my generation, the Generation X, were taught 10th grade English, 11th grade French. Yeah. So when I was learning French, cuando estaba aprendiendo francés en 11, la profesora nos llevó los símbolos y nos estaba enseñando y me pareció muy curioso. Me pareció muy interesante porque me daba cierta lógica para respaldarme, para entenderlos, cómo voltear la boca, right? Because the French is like this, right? Just kidding. But eso ayudó mucho. Y cuando comencé a aprender inglés, fue lo primero que encontré. Empecé con mi diccionario de la Universidad de Chicago. It's a very shitty dictionary, by the way. Chicago University Dictionary is the one that we used to use here when we were kids. Todos les pedían eso para el colegio. Diccionario de la Universidad de Chicago. Dicen Chicago. Diccionario de la Universidad de Chicago. So, yo tenía mi copia. Pero cuando empezaba yo, porque yo siempre he sido rata de biblioteca, empezaba yo a buscar y vi los símbolos. And I was like, I got an idea. Me dio una idea. Y es que muchas veces cuando yo escuchaba a la profesora de inglés, que era gringa, I was like, fascinating, but I don't understand what she said. So I started to look up the words and pronounce them with the help of, con la ayuda del diccionario ahí, con la parte fonética, comencé a tomar apuntes de new words y las escribía con su código fonético al frente. ¿Qué aparece en el diccionario? Cuando ustedes van a Google, por ejemplo, for example, let's say, for example, the word machine, meaning. Google does this automatically. It pulls up the word y aquí está el código fonético, ¿cierto? Entonces, como yo ya sabía que esto era así, era shh, entonces yo era el único en la clase que no decía machine. Yo era el único que no decía machine. I was the only one that didn't say machine. Because I knew it was very close, and then sheen, machine. And then the teacher would be like, Fabian, my heart skip a beat, or something like that. Skip a beat. And yeah, so that's what happens. You learn the symbols and you learn to pronounce. Y desde que yo comencé mi carrera aprendiendo inglés, siempre estudié la fonética, siempre. Entonces no tiene que ser que eso es lo que lo lleva a uno al triunfo o a ser profe o a llegar a un nivel alto de inglés, pero a mí me pareció que en comparación a los otros estudiantes, a mí me fue muy bien y llegó un momento en que me disparé porque yo entendía la mecánica de la pronunciación. Entonces me ayudó mucho y principalmente poder verla, porque es mucho más fácil cuando la ves. Americans understand something different. Pay attention. Americans understand this. When they see this, es un referente de que es un sonido relajado. Y aquí es un sonido largo. Sheen, machine. Okay? I don't know if you could hear that. I don't think so. Let me just share the sound. There.
Machine. Incluso aquí ven la Machine. Machine. and you can pronounce even slow if you want. Machine. Okay, and you can practice. It's not going to work now. No funciona en este momento que haga la práctica porque estoy conectado a esta machine. Yeah, it's because I'm connected to this conference room. So the microphone is already engaged. Pero cuando estén ustedes solos, pueden darle aquí practice y les dice exactamente si lo pronunciaron bien o dónde falló y te da práctica. Es una cosa que tiene Google. ¿Ya? So, ¿de dónde vine? ¿Desde dónde vengo? Vengo desde acá. Give me a second. Vine acá. Simplemente busqué machine meaning. Me da este resultado acá. Y me enfoco en la pronunciación. Táquete, learn to pronounce. Here. Learn to pronounce. Y otra vez puedo verlo. ¿Sí? Y puedo practicar. And I'm not saying that this is the way that you should learn. I'm saying the way you must learn is this. Yeah, no es una broma. Yo creo que la forma de aprenderlo es en realidad comulgar con los sonidos. Pero nuestro oído muy complicado porque ya está españolizado. Pero si es ayudado por el ojo, excelente. Porque con el ojo puedes mover la boca como es. Y si mueves la boca como es, la registras como un récord. Y ya, ahí comenzaste por el lado que es. The orchestra, you have the orchestra, you have the musicians, then you hire the director. And then it's engaged. And then you have a show. And that's the way it goes. Primero comienzas con una orquesta, con los músicos, luego consigues el director y ya tienes tu show montado. Eso es. Pero para comenzar con unos músicos que sí suenen, ayuda a verlos. ¿Sí? Son los sonidos. Entonces, esa es mi recomendación y va a ser el tema recurrente de este año. Mañana es clase de pronunciación. Tomorrow is pronunciation. Todos los sábados va a ser clase de pronunciación. Yeah? Today was reading/pronunciation. Yeah, but I wanted to bring some focus to that. Quería traer a esto un foco para ustedes, para que lo aprecien, para que se interesen, para que se enamoren. Porque lo que yo quiero para ustedes, what I want for you is, I don't know, I want you to be gringos. Que cuando yo los ponga a ustedes ya en la entrevista final con Liana diga como que, voltéese, turn around, gringo. You, gringo. Que los dejen ya bautizados gringos a todos, ¿ok? Eso es lo que yo quiero. All right? So, Camilo, Sophie, Tati, Elsie, Marta Galván, Durley, Luis, Lily, Liana. Any comments upon closing? Do you have anything brilliant to say? ¿Algo que tengan que sea muy brillante para cerrar esto? ¿Con broche de oro? No, nothing. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Liana por acompañarnos. Que Dios nos ayude mucho. Total, absolutamente. Sí. Gracias. Que Dios nos ampare. Liana. Sí, que Dios nos dé la sabiduría, y la inteligencia para poder aprender mucho inglés. Gracias, Marta. Guys, have a good night. Go get some rest. Good